Pachamama Televisión, bienvenidos a todos los televidentes. Aquí una vez más en este su programa, las noticias de último momento, no solamente a nivel nacional, lo que corresponde para España, sino a nivel mundial. Me encuentro viajando en un peregrinaje por estas grandiosas y maravillosas y milenarias fiestas tradicionales de los pueblos indígenas de los Andes, el Inti Raymi, la fiesta sagrada del sol. Me han trasladado a Luxemburgo, el primer Inti Raymi que se organiza en el mundo, organizado por la familia Saransi. Ahora me encuentro en Bélgica, hemos pasado para Berlín y hoy me encuentro en uno de los puntos más importantes del país, de Polonia, al norte. Estamos en Wolin, en una de las ciudades más importantes que tiene Colenium, porque históricamente aquí se asentó un poblado de nativos vikingos. Con todos ustedes, Pachamama Televisión, recorriendo Europa. No nos dejen de ver. Hasta... Un gusto. Déjeme saludar al público presente. Primero agradecer infinitamente al Cónsul General del Ecuador, agradecer a Ernesto Carrión, agradecer a todos los amigos que de una u otra forma se confabulan con el arte cinematográfico. Para nosotros es un placer grande que puedan asistir. Como siempre, los ecuatorianos, los latinoamericanos, pues por cuestiones laborales, llegamos un poquito tarde, pero estoy firmemente convencido de que mucha gente va a darse lugar para poder apreciar todo este material audiovisual, que es una cinematografía de reflexión, de conciencia, pero sobre todo de humanismo. Migrantes, siglo XXI. Es una muestra de cinema que invitamos a todos ustedes a que miren el espectáculo de cine latinoamericano como catalán, gracias a la invitación de Amaru. Pero poco a poco les iremos contando lo que va a pasar. Ahora de 84575, el que quiera pues puede llamarme. Ustedes saben, ahora en el segundo certamen, este es el segundo año que estamos aquí. Por supuesto, Latinoamérica, estos vídeos que estamos, cortometrajes que estamos pasando, es de la vida real. ¿A qué no? Hola. ¿Quién no quiere casarse? A ver, señor Torombolo. Por lo tanto, yo creo que esto de seguir poniendo en relevancia esto, seguir mandando estos mensajes, temas tan importantes como el que has tratado en el sentido del respeto a la mujer y en el sentido de la violencia de género, yo creo que sinceramente merecen de que en la medida de que cada uno de nosotros pueda seguir colaborando con este proyecto. Yo lo único que me queda decir es que sinceramente gracias a Maruk, y en lo que se pueda y con toda la voluntad del mundo vamos a seguir así, colaborando, seguro que sí. Un fuerte aplauso para Ernesto Carrión. Es un gran amigo que, a pesar de tener una agenda muy apretada, dado su trabajo en la Secretaría del Partido Social, siempre ha venido y apoyado permanentemente, no solamente a la Maruk, sino a... General Loy Alfaro, por asistir a este evento. Aymaro Caizapante, te mereces que este salón esté lleno. Lo habías anticipado, posiblemente los contratiempos de otros amigos, admiradores tuyos, admiradoras como yo. La Asociación General Loy Alfaro, con la Secretaría Nacional del Migrante, Su Majestad, porque tú siempre nos estás apoyando, te das tiempo, de donde quieras que andas nos pasas un mensaje, y todo aquello para nosotros nos hace vibrar de emociones. Yo siempre, cuando estoy allí, cuando me encuentro con Don Quiñones, por allí le digo, Amaru está por tal lado, he recibido este mensaje, a Sarita, a todos los amigos de las diferentes provincias, y cabe decir, de los diferentes mundos, como te decía a ti, Ernesto, ahora de hoy y de siempre. Reciba esto con un abrazo de una mujer maravilla que te estima en alto grado. Beso, 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 beso. Era un abrazo. Doña Farina, muchísimas gracias. Como siempre, una gran luchadora, revolucionaria, ecuatoriana. Y cuando me dan este tipo de premios, yo la verdad siempre digo, es como un compromiso de responsabilidad a no tener que claudicar en la lucha, seguir reivindicación con cara a la inmigración. Y en este tipo de temáticas a nivel universal, o sea, no solo inmigrante. A pedido del señor Ernesto Carrión, mi gran amigo, muchísimas gracias, doña Farina. Torombolo, vamos a dar paso a los siguientes cortometrajes.
para que la gente que llegó tarde, mis compañeras del gimnasio de aquí abajo, lindas, muy lindas ellas. Muchas gracias, doña Farina. Por favor, aquí. Es bueno, como si comenzáramos de nuevo. Solo Estamos en este segundo encuentro de vídeos que nos parece muy importante la participación de ustedes aquí. Gracias nuevamente, porque sin ustedes solo sería yo el que vea estos vídeos. Pero bueno, pero se ha ido mi amigo. ¿Qué le parece, mi querido Torombolo? A mí, yo estoy muy contento de estar aquí. Y gracias por los vídeos. Que yo no había visto unos vídeos tan reales. Porque siempre ponen en la televisión y en otros vídeos cosas de mucha violencia. Soy Luz Divina Farías, manabita, ecuatoriana. Admiro todo este cortometraje que se le debería incentivar más desde los entes del gobierno para que Amaru Kayzapanta, que es el referente máximo de nuestra nacionalidad ecuatoriana, pueda seguir más adelante, porque hace muchos esfuerzos él para hacer todo esto. Hemos tenido ese gran honor de verle, yo como compatriota muy feliz y repito ese término, admirarlo, pero necesitamos que se lo apoye desde los entes del gobierno, que se lo apoye como ciudadano ecuatoriano para que todos sus cortometrajes y todo lo que él emprenda, que ya nos hace sentir más ecuatorianos por donde quiera que él los presente, que es un orgullo para todos los indígenas ecuatorianos, para los costeños ecuatorianos, porque como tú sabrás, Ecuador tiene 4 regiones. Y qué más la inmigración, donde quiera que estamos, haciendo cultura. Y felicidades a Amaru Kayzapanta. Desde la Asociación General Eloy Alfaro, su directiva le manda un caluroso abrazo y decirle al compatriota que Dios lo bendiga. Bueno, son mis hermanos, ya saben, soy indígena aquí, Oaxaca, ecuatoriano, igual que todos mis hermanos y las hermanas que se dan aquí presentes. Solamente somos unos mensajeros, portavoces de todo un legado histórico para este continente, desde la mente, del pensamiento, el corazón y el espíritu amáutico. El amautismo es la sagrada cosmovisión de los Andes, es la esencia que hace que un indígena tenga esa visión de poder ver más allá de lo que el ojo humano a veces nos falla. Para nosotros, ellos son muy humildes, pero en cada uno de su corazón con ustedes, representantes autóctonos indígenas provenientes de los 4 suyos. De nuestras lenguas, tradiciones, cultura, de la mano de la inmigración seguimos cultivando y trabajando por abogar por las tradiciones ancestrales de nuestros padres, de nuestros abuelos, de quienes hacen posible que hoy por hoy en el exterior sigamos difundiendo el trabajo. Vamos a presentarles, este es el consejo de indígenas, de mamacas, de padres, de hermanos indígenas que abogamos por el rescate de las tradiciones ancestrales de nuestros pueblos milenarios de los Andes, proveniente de los 4 suyos, que era el territorio que se corresponde a Tahuantinsuyo del Imperio Inca. Tenemos a la representación indígena, donde rescatas nuestros valores culturales. Y luego en esta tarde vimos representación de Perú. Pertenezco a la Asociación Nacional de Folclore Instituto Runa.
se dedica a difundir la cultura y el folclore peruano. También venimos vestidos del traje típico de la nación Huanca, que es del departamento de Junín. Y en esta tarde, bueno, verás a mi compañera, la podrán apreciar, su traje típico. Y esta tarde también presentaremos a la Federación de las Culturas Vivas en Cataluña. Así hemos decidido por unanimidad los 4 suyos poner el nombre, y nuestro trabajo principalmente será el difundir la cultura de nuestros países. Y bueno, le cedo ahora la palabra a mi compañero Philips de Chile. Buenas tardes, amigos. También gracias por invitarnos y por hacer esta reunión, amigos, hermanos. Para que me conozcan, yo soy Philippe, ella se llama Suele. Nuestras nacionalidades, él es de Brasil, yo soy de Chile. Nosotros tenemos una isla que se llama Rapa Nui, la conocen aquí como Isla de Pascua. Y es una de las etnias más importantes que hay en nuestro territorio en el Océano Pacífico. Y bueno, nosotros tenemos nuestra indumentaria autóctona, que esa de palmera, se llama majute, es el que usa ella. Está trabajada. Por eso nos hemos unido y hemos formado algo que se llama Culturas Vivas, agrupación, federación, y bueno, eso, y estamos aquí para presentarnos ante ustedes, así que muchas gracias por estar presentes aquí y ser los primeros en... Represento al Tahuantinsuyo, a los 4 suyos, abarcando de la parte sur de Colombia hasta la Tierra de Fuego, que es la parte sur de Chile. Todo ese sector iba abarcando el Tahuantinsuyo. Cada chuyo, cada ayllo, en cada comunidad tiene figuras que significan los motivos por los que está aportando el chulo. También la chuspita, que tengo aquí un coquerito, también tiene figuritas que explica el lugar, las tradiciones y las costumbres, la sabiduría que los padres les han transmitido a sus hijos, al margen de que cada uno ha ido teniendo una formación. Usamos diferentes danzas de diferentes partes de nuestro país. En este caso, por ejemplo, estamos llevando un traje que es del Huaylas. Es un traje típico de la parte andina de nuestro país. Como ven, por ejemplo, el traje que le decimos polleras a las faldas que llevamos, unas debajo de otras. Lo quiero lucir para que se muestre un poco, igual que mi compañero también. Que busca el equilibrio, la paz, el reencuentro, la unificación de todos los seres humanos, de toda la raza humana, en pro del amor, la libertad, la unidad, para poder crear un camino y unas generaciones venideras para nuestros hijos, ¿no? Para la gente venidera. Entonces solamente agradecer al Consejo de Sabios, de Sabias Amautas, al Consejo de los 4 suyos del Tahuantinsuyo, a la Federación de los Pueblos y las Nacionalidades Vivas, de las Culturas Vivas, y a ustedes por estar presentes y escucharnos. Muchísimas gracias por esta exposición cinematográfica, y yo muy feliz y contento de tener hermanos que puedan apoyarme en mi trabajo. Gracias por todo. Ahora va a salir a despedir nuestro presentador, el torombolo, pequeño torombolito que ha sido... Sí, que sí, que hoy hemos tenido una tarde muy simpática, agradecemos a todos ustedes. Las experiencias que hemos palpado y hemos visto nos han entrado por los sentidos, queremos decir gracias. Y yo sí quiero pedir un fortísimo aplauso para Amaru, que gracias a su trabajo que está desarrollando ha dado muchas puertas, hemos abierto puertas con el trabajo de Amaru. Yo quisiera darle un fortísimo aplauso, ya que el material ha sido bien distribuido. Un aplauso. ¡Bravo! Mi querido Torombolo, ha llegado por fin a la final de esta muestra de cine. Agradecidos de que compartir parte de mi vida, parte de mi trabajo, de mis locuras cinematográficas, poéticas. Y ahora, para sellar con broche de oro,
Tengo el gran apoyo de grandes hermanos indígenas provenientes de los 4 suyos, Perú, Chile, Bolivia y Ecuador, los cuales estos sabios, estas sabias, tienen un mensaje importante que darle. Bueno, entonces vamos a verlo, sí. Estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde. Ay, lo he pasado tan bonito. Lo malo que faltó palomitas de maíz o tostadas.